Bueno, muchas gracias al profesor Wisleder por su presentación. Nosotros queríamos destacar 3 ideas de las que él ha comentado para construir también el inicio de esta posición española. Para nosotros es importante el enfoque que ha dado de agenda universal, cómo la construcción de los ODS ha sido un enfoque de universalidad y cómo ha transformado esa agenda de desarrollo, y vincularlo también a la financiación del desarrollo. El Consenso de Monterrey nos es útil, Doha sirve como punto de partida, pero ahora estamos hablando de otra agenda. Y esa universalidad de la agenda de desarrollo se tiene que plasmar también en la agenda de financiación. Entonces, lo que ha destacado el profesor Wisleder de la necesidad de incluir también todos los temas de financiación climática en esta agenda, bueno, pues es importante, y hacerlo, bueno, recogiendo la propuesta que él también presentaba, ¿no?, de manera adicional a los recursos que actualmente están destinados a desarrollo de lucha contra la pobreza, ¿no? Entendemos más como un concepto más tradicional. Esta agenda universal tiene que ser más amplia, también en financiación, de una manera adicional a los recursos de desarrollo. Otro punto que queríamos destacar también de lo que ha comentado el profesor es la importancia de la transferencia de conocimiento, la gestión del conocimiento, transferencia de tecnología, y la importancia que tienen en este sentido las instituciones académicas y las instituciones del conocimiento. Creemos que es un punto nuevo también de esta agenda, dentro del Monterrey Plus, que también se llama muchas veces, destacar estos temas del conocimiento y la participación de todos los actores, no solamente de los actores tradicionales de financiación, sino también de otros actores, cómo pueden aportar medios de implementación para la nueva agenda. En este sentido, pues las universidades, sector privado también, toda la innovación, cómo se está trabajando, y potenciarla también en la agenda de financiación del desarrollo, de medios de implementación del desarrollo. Es otro de los puntos que por eso también hemos incluido en el programa de hoy, para poder destacar de manera específica. Y el tercer punto que queríamos destacar también de lo que ha presentado el profesor es la necesidad de esa atención especial a los países de renta media. Dentro de lo que es las prioridades de la cooperación española, bueno, tiene un peso muy específico la trayectoria y el trabajo que como cooperación española hacemos en los países de renta media, y no solamente en la posición española para la agenda de post-2015, para los ODS hemos trabajado y estamos enfatizando la necesidad de que estén bien reflejadas sus necesidades. También en la agenda de financiación debe estar bien reflejada esas especificidades de los países de renta media, sin olvidar, por supuesto, a los países menos adelantados, a África, lo ha comentado también el profesor. Ellos sí suelen estar recogidos, hay que analizar si están bien recogidos, pero los países de renta media tienen un rol específico entre países emergentes, países en desarrollo, que es necesario que estén bien vinculados. Por tanto, esos serían nuestros 3 principales puntos de inicio, ¿no?, sobre lo que ha comentado el profesor Wisleder. A continuación, lo que queríamos era presentar cómo estamos trabajando en la cooperación española, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el tema de la agenda de financiación. Habíamos previsto hacer una presentación inicial de lo que es vincular la agenda de los ODS con la agenda de financiación, y presentar a continuación la parte específica del documento académico. Entonces, es lo que vamos a presentar ahora. Sí. Muchas gracias. Aunque ya ha intervenido Marta Pedrajas y todos la conocen, pues simplemente recordar que es vocal asesora en el gabinete de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, doctora en Filosofía, licenciada en Ciencias Económicas y en Filosofía. ¿Y vas a tomar la palabra tú en primer lugar? Pues tuyo es el micrófono. Bueno, es muy breve, simplemente para presentar aunque ya por todos es muy conocido el proceso de los ODS, simplemente dar 4 pinceladas de lo que ha sido la construcción y de qué estamos trabajando, qué estamos hablando, ¿no?, de financiar la agenda de desarrollo global, de desarrollo sostenible.
Por un lado, siempre está este esquema, ¿no? Los tres procesos de la agenda global. Por un lado, cómo se ha construido a partir de la revisión, evaluación y todavía finalización de los ODM, sería toda la parte de arriba, donde se ha trabajado todo el tema de las consultas temáticas, consultas nacionales, consultas sobre los medios también de implementación. Ahí también, bueno, hemos destacado muchas veces, ¿no?, la participación activa que ha tenido España, tanto en la consulta de seguridad alimentaria y nutrición de 2013, la consulta de sector privado en 2014, las consultas nacionales que hemos hecho nosotros también para construir la propia posición española, la encuesta Mi Mundo, los distintos informes específicos que ha trabajado Naciones Unidas. Sería todo el proceso más vinculado al post-ODM. Por otro lado, la parte más en naranja es casi la más intergubernamental de las que se ha producido hasta ahora, que es el grupo abierto de Rio+20. Se crea el grupo abierto para la definición de los ODS. En ese grupo abierto España ha estado participando de manera muy activa con una silla de las 30 repartidas, y la troika española estaba con Italia y con Turquía. Posteriormente expondré las conclusiones de ese grupo, pero también de Rio+20 se crea el Comité de Expertos de Financiación para el Desarrollo Sostenible, del que el profesor Wisleder era uno de los miembros. Ese grupo presentó el informe del Comité de Expertos, que fue hecho público en agosto de 2014, y ha sido también otra de las bases de trabajo de la agenda de financiación. Bueno, por otro lado, por supuesto, la agenda de financiación de Monterrey, sería una de las flechas de abajo, ¿no?, que concluirá en la conferencia de financiación. Y también la agenda de eficacia de la ayuda, que muchas veces no la nombramos. Sí que está la del clima, aunque aquí falta la barra de la agenda del clima, pero la agenda de eficacia de la ayuda, ¿no?, que también es el cómo se va a trabajar esta agenda. Los ODS nos dan el qué de la agenda, los medios de implementación y la financiación el con qué, y la agenda de eficacia el cómo. Esta es la hoja de ruta con la que estamos trabajando en 2015. Por un lado, los 4 componentes de la agenda: declaración política, los ODS y las metas, los medios de implementación, Alianza Global, y el mecanismo de seguimiento. Estos meses, de enero a mayo, hay cada mes una semana específica de trabajo sobre cada uno de estos temas. Ahora mismo, esta semana, están empezando en Nueva York el trabajo sobre los ODS y las metas, ¿no?, con el debate sobre si se debe revisar técnicamente las metas y iniciar el trabajo de indicadores de los 17 ODS. Todo esto culminará en la cumbre de septiembre, del 25 al 27, de jefes de Estado y Gobierno en Nueva York. De manera paralela, la agenda de financiación, sea la estructura de Monterrey, Monterrey Plus, o sea la estructura del Comité de Expertos Internacional, se está hablando de financiación pública nacional, movilización de recursos domésticos, básicamente, pública internacional, todo el tema de la ayuda oficial al desarrollo y la reforma de la ayuda oficial al desarrollo, financiación privada nacional, privada internacional, los sistemas mixtos, otros medios no financieros y las cuestiones del sistema de gobernanza del sistema financiero. Todo esto, como decimos, ya se ha dicho muchas veces, culminará en la conferencia de Addis Abeba. Simplemente para fijar también la foto, aunque está también repartido en las carpetas, tanto la posición de los 17 ODS como la posición española, los 17 ODS son estos, con 3 grandes bloques. Por un lado, el desarrollo social y humano, el post-ODM, sería la primera parte, los 6 primeros objetivos en verde, donde se habla de pobreza, lucha contra seguridad alimentaria, salud, educación, género, agua, etc. Segundo bloque, de pilar económico, sostenibilidad económica, donde se incluyen los temas de energía, crecimiento económico y empleo, infraestructuras, industrialización e innovación y desigualdad. Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros pues, siempre comentamos, ¿no?, no estamos de acuerdo con que el enfoque de desigualdad esté vinculado al pilar económico. El enfoque de desigualdad debería ser mucho más amplio, incluyendo todo tipo de desigualdad, no solamente de renta, también de derechos, oportunidades, etc. Y luego el bloque novedoso de toda esta agenda, el bloque de sostenibilidad ambiental, con 5 objetivos muy potentes de la agenda de sostenibilidad: ciudades sostenibles, producción y consumo, cambio climático, conservación de recursos marinos y ecosistemas y biodiversidad. Y, por último, 2 objetivos que son, como siempre decimos, ¿no?, la madre del cordero de todas las discusiones. Por un lado, el objetivo 16, que habla de sociedades pacíficas e inclusivas, y siempre antes, en los borradores iniciales, se hablaba explícitamente de derechos humanos y cómo en los distintos procesos de debate
bueno, se fue diluyendo y descafeinando el enfoque de derechos y los derechos humanos, no solamente del título del objetivo, también de las metas específicas del objetivo 16, incluso el enfoque de derechos estuvo muy en debate en cada uno de los derechos de los demás, ¿no? Cuando se hablaba de servicios básicos, cuando se hablaba de salud, cuando se hablaba de género, era un tema muy debatido en el contexto de los países, de los 195 países de Naciones Unidas. La Unión Europea, por supuesto, es un objetivo prioritario y, de hecho, lo que se está tratando este año de negociación es reforzar el enfoque de derechos en la agenda. Y luego el objetivo 17, que habla de medios de implementación. Es decir, hay una agenda entera de financiación del desarrollo, pero para que haya más coherencia y esté más vinculado, se incluyó también en los ODS el 17, que hablara de medios de implementación, con el objetivo para la Unión Europea, en este caso, que nos hablara de financiación. En cambio, pues el G77 sí pedía y sí quería que se trabajara de financiación. Por tanto, ahí también el equilibrio ha sido muy costoso. Bueno, estas son fotos del grupo de los ODS. Y también por destacar simplemente la posición española, que ha sido muy construida también con todos los actores, con las comunidades autónomas, con la AGE, con la sociedad civil. Este es el documento de mensajes clave de la posición española, que se construye sobre dos puntos: los principios de la agenda y los 12 objetivos que como posición española hemos trabajado. Los principios también son conocidos, poner en valor los principios y los valores de la Declaración del Milenio, la universalidad de la agenda, los pilares básicos de la posición española: pobreza, desigualdad y sostenibilidad, y esa atención específica a los países de renta media. Los 12 objetivos, para nosotros 17 siempre nos parecían demasiados, pensábamos que la agenda debía estar más reducida, y los hemos estructurado destacando los 5 primeros, que son, dijéramos, los objetivos de enfoque: pobreza, desigualdad, sostenibilidad, gobernanza democrática y derechos, y género. Esos son el enfoque de la agenda y luego el desarrollo de esta agenda, ¿no? Ya seguridad alimentaria, salud, educación, agua, crecimiento económico, energía sostenible y la alianza global para la nueva agenda. En los documentos de posición, se especifica, se desarrolla cada uno de estos objetivos. Esto es un ejemplo de cómo se ha desarrollado cada uno de los objetivos, destacando, por ejemplo, en los temas de lucha contra la pobreza, el enfoque multidimensional, que no solamente se hable de pobreza de ingreso o con medidas de ingreso, sino con medidas de multidimensionalidad de la pobreza. Por ejemplo, el objetivo de desigualdad, con esa visión amplia también de la desigualdad. Hemos trabajado metas e indicadores, todo esto está en los documentos. ¿Cuáles son las prioridades de España en la Agenda post-2015? Son esas 5 prioridades. Que esté bien reflejado tanto en principios como objetivos, sean 12, sean 17, sean los que sean, pero estos 5 puntos tienen que estar bien recogidos: pobreza, desigualdad, sostenibilidad, derechos y género. Son nuestras prioridades. Los pasos que estamos dando ya se ha comentado, la negociación que estamos trabajando este año. Otro punto importante, ya para terminar: dentro del informe de síntesis del Secretario General de Naciones Unidas se presentaron 6 elementos esenciales, 6 principios: dignidad, personas, prosperidad, planeta, justicia y alianzas o asociación, que enmarcan los 17 ODS. No agrupan los ODS, sino que lo enmarcan. Son 6 principios políticos y, sobre todo, comunicativos, que tratan también de comprometer a toda la ciudadanía en la agenda de los ODS. 17. Es difícil comunicar y explicar 17 objetivos, pero 6 principios con esta fuerza, como dignidad, personas, la prosperidad, el planeta, la justicia y la asociación, sí que puede ser el elemento necesario, ¿no? Que le da narrativa a la agenda, ese camino hacia la dignidad. Es decir, ese es el objetivo de esta agenda: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta con esos 6 principios. También están en discusión en las reuniones de febrero de la Agenda por 2015 de negociación de Naciones Unidas. Se debatió sobre estos 6 principios. Ya se vio que el G77 y países muy potentes como Brasil, Nigeria, India, etcétera, no estaban de acuerdo con estos 6 principios. De hecho, explícitamente pidieron que se quitara el de dignidad y el de justicia. Otros se están aportando para reforzar el enfoque de igualdad. Es decir, esto todavía está en debate y vamos a ver también cómo evoluciona esa negociación. Y esto ya lo hemos comentado. Este es el esquema del informe del Comité Internacional de Expertos, y ahora lo que vamos a presentar es el informe de España. Lo va a presentar Pablo Cid, también de la SGCID, responsable del área de crecimiento económico.
Bueno, pues buenos días. El objetivo de esta presentación, o los objetivos, son dos. El más importante es conocer de manera, aunque sea superficial por el poco tiempo, cuáles son los contenidos del documento académico que nosotros vemos como el germen de la posición española, aunque no es la posición española. Ese documento ha sido repartido a todos ustedes y, por lo tanto, ya lo tienen en sus manos, pero vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de los contenidos más importantes o de los que a nosotros hasta este momento pues, más útiles nos han sido en las primeras discusiones o en las primeras reuniones. Forzosamente nos vamos a dejar de lado muchas ideas que están en ese documento, que seguramente nos serán de gran utilidad en los próximos meses. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero vamos a ver algunos principios de este documento muy rápidamente y luego vamos a ir capítulo por capítulo viendo este documento. Tiene 11 capítulos en total, uno de ellos de introducción. Y a continuación vamos a ver cuáles son ahora mismo las prioridades de la cooperación en este marco actual de reuniones y de negociaciones, y vamos finalmente, si tenemos tiempo, a ver algunas pinceladas sobre ese borrador cero del que antes nos hablaba Saul Wisleder. Los principios, muy rápidamente, algunos ya se han visto. La agenda necesita explotar adecuadamente todas las fuentes de financiación disponibles, tanto las públicas como las privadas, las concesionales como las de mercado, siguiendo el enfoque de Monterrey, pero ampliándolo, ¿no? En segundo lugar, se destaca que la movilización de recursos nacionales es un medio de implementación fundamental. Se puede discutir si es el más importante o no, pero en todo caso para los países más pobres también es importante la movilización del apoyo internacional. El tercer punto es que la ODE seguirá siendo crucial en los próximos años, primero por su carácter oficial, por su carácter previsible, y especialmente también para los países más pobres o usada inteligentemente en los países de renta media. En cuarto lugar, por la magnitud del desafío exige que se produzca un apalancamiento de recursos, que unos medios llamen a otros, que se produzca al final un incremento de la cantidad total de recursos disponibles para el desarrollo. Y finalmente también se destaca que no solamente los medios financieros son importantes, sino también la movilización de mecanismos de apoyo a las capacidades de los países en desarrollo, y por ahí se entiende las capacidades tanto institucionales como tecnológicas. Este es el documento académico. Aquí esta es la portada. Estaba el director del trabajo fue el profesor José Antonio Alonso, y de todo el equipo redactor hoy nos acompañan tanto Victoria como Iliana como Carlos, a los que ya de entrada pido disculpas también por seguramente simplificar sus capítulos y quedarnos solamente con algunas ideas. Vamos a irlos viendo uno por uno en el orden en el que aparecen. Hay un capítulo inicial de introducción al proceso post-2015 que no está aquí reflejado. En el capítulo de tributación y cooperación internacional está centrado en la movilización de recursos domésticos. Y digamos, la idea que hay detrás es la necesidad de la reforma de sistemas tributarios en los países en vías de desarrollo, y la necesidad en general de recaudar un mayor número de impuestos en estos países. Lo que pasa es que lo que se destaca en este documento es que
no es posible una simplificación, es decir, los países están en situaciones muy diferentes. Ahí se hace una distinción muy clara entre países que tienen una situación, digamos, en cuanto a los impuestos de renta personal, los impuestos a las empresas, de patrimonio. Cada uno de ellos parte de una situación muy diferente y, por lo tanto, es complicado tener simplemente como objetivo general, como muchas veces se señala en los documentos, movilizar recursos domésticos. Y por lo tanto, esto no es una panacea, ¿no? Los cambios, en todo caso, son difíciles, existen resistencias en cuanto al ciclo político de los países, la limitación de sus capacidades técnicas. Algunos de ellos, por el hecho de tener abundantes recursos naturales, tampoco tienen incentivos para entrar de lleno en las reformas fiscales y, sobre todo, en algunos de ellos también pues, la percepción de que el gasto público no se corresponde con lo que los ciudadanos se merecen, pues hace difícil aumentar impuestos, ¿no? En todo caso, también se destaca en este capítulo que hay margen para maniobra, que hay margen para las reformas y que es necesaria una mayor coordinación internacional y que existen grandes posibilidades de asistencias técnicas, sobre todo en ámbitos como la difusión del gasto tributario, el impulso de la transparencia, las mejoras legislativas, intercambio de buenas prácticas, etc. El capítulo de cooperación fiscal internacional parte de la idea de que hay un aumento de la interdependencia económica internacional que tiene efectos sobre los países en vías de desarrollo y que, por lo tanto, es necesario configurar un orden económico internacional sometido a reglas y que evite espacios de opacidad. Se señalan algunos aspectos clave, como las empresas que tienen operaciones en más de una jurisdicción fiscal, los peligros de la competencia fiscal a la baja, prácticas de elusión fiscal y la existencia de paraísos fiscales. En este sentido, se presentan una serie de propuestas, como por ejemplo el apoyo a marcos normativos de lucha contra prácticas económicas ilícitas, como por ejemplo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el apoyo a iniciativas de transparencia, como la iniciativa de industrias extractivas, el apoyo a fórmulas automáticas de intercambio de información, como el proyecto CRS de la OCDE, Common Reporting Standard, aunque también se indica que deben respetarse los diferentes ritmos de los países en función de su punto de partida. Y también se destaca que en algunos casos deberían existir sanciones por incumplimiento de estos estándares. También se subraya la necesidad del apoyo al proyecto BEPS, y allí nos referimos a las prácticas de las multinacionales que declaran sus beneficios en un territorio de baja tributación y todo esto con el objetivo de llegar a una norma que garantice que las multinacionales contribuyan de manera justa al esfuerzo fiscal en los territorios en los que operan. También se insiste en la necesidad de refuerzo de instancias internacionales y regionales en materia de cooperación fiscal, como pueda ser a nivel internacional el Comité de Expertos de Naciones Unidas en materia de cooperación fiscal y en ámbito regional organizaciones como la CIAT o la ATAF en Latinoamérica y en África respectivamente. En el capítulo dedicado a la ODE, lo que proponen los autores es que deben mantenerse los compromisos de la ODE, que debería haber un compromiso especial para los países menos adelantados en los porcentajes que aparecen en pantalla, y que además es necesario incidir también no solo en la cantidad de la ayuda, sino también en la mejora de la eficacia, la transparencia de la ayuda y la rendición de cuentas. Asimismo, también es importante implicar a los nuevos donantes en sus compromisos internacionales, sobre todo nos referimos aquí a los países de renta media alta. El capítulo dedicado a la cooperación financiera reembolsable se empieza por destacar que, aunque es una figura que cuenta con
un elevado número o con un cierto número de detractores, se señala que es un tipo de cooperación que es imprescindible en el contexto actual de escasez de recursos, aunque debería dedicarse principalmente a proyectos de financiación de infraestructuras o grandes proyectos y no a la financiación de servicios públicos esenciales. Es necesario que exista un alineamiento con las prioridades de los países socios y que se seleccionen los proyectos con un elevado impacto en desarrollo, aunque en ocasiones también conlleven un elevado riesgo. En ese sentido, sería necesario que las instituciones financieras de desarrollo llevaran a cabo una gestión global y no individual del riesgo, de tal manera que se pudiera invertir en proyectos quizá con un alto riesgo, pero también con un elevado impacto, a cambio de también tener en cartera otros proyectos con un riesgo más bajo. Se insiste en otros dos puntos: la mejora de las capacidades técnicas de las agencias de desarrollo y la necesidad también en este ámbito de implantar estándares de transparencia y de evaluación de resultados. En el apartado de financiación innovadora, se empieza por señalar que existe una cierta dificultad en cuanto a la definición de esta modalidad y existe también una dificultad en cuanto a la clasificación de los medios de financiación actuales. Y quizá la idea clave de este capítulo es que existen muchos mecanismos, instrumentos que se han probado, pero que se han probado de manera aislada, solamente en determinados ámbitos, y que sería necesario que, de cara a la conferencia de Addis, la comunidad internacional pudiera centrarse solamente en 2 o 3 mecanismos exitosos que hayan demostrado un impacto real. Y se destacan, entre todos los que hay, pues 2 de ellos: la tasa de transacciones financieras y la imposición sobre las emisiones de carbono. En el apartado de ciencia, tecnología e innovación se destaca la importancia de estos elementos en los modelos, por así decirlo, occidentales de producción y consumo, y quizá la dificultad de mantenerlos en un futuro con las previsiones actuales de crecimiento demográfico. Se subraya el reconocimiento del sector privado en este campo, aunque también se insiste en que el sector público tiene mucho que decir, sobre todo en determinados sectores como los de la economía verde. Se propone facilitar la transferencia de tecnologías sostenibles y la posible creación de un banco de tecnologías y patentes, idea que estaría bien que quizá esta tarde pues, pudiéramos desarrollar algo más, porque realmente es un tema que está en discusión. Voy muy rápido porque voy mal de tiempo. En el apartado del comercio se señala que es la fuente externa más importante. Se aboga por la implementación definitiva del paquete de Bali. Se aboga también por mantener el apoyo financiero a los países en desarrollo y se pide que se estudien los impactos de los tratados internacionales entre Estados Unidos y la Unión Europea y, sobre todo, en cuanto a su posible impacto en países terceros. En cuanto a la inversión extranjera, se subraya que hay efectos diversos, tanto positivos como negativos. No todo es siempre positivo, y que este tipo de inversión podría estar en algunos casos dirigida orientada a objetivos de desarrollo. En ese sentido, sería muy interesante que hubiera una cierta alineación entre las estrategias de inversión e internacionalización con las de promoción del desarrollo y la cooperación. Y, finalmente, también se propone que la cultura tan propia del seguimiento y la evaluación que existe en la cooperación pueda implantarse también en los proyectos de inversión extranjera. En el capítulo de remesas también se reconocen tanto sus efectos positivos, directos e indirectos, como los negativos.
notablemente la posible dependencia de algunas comunidades y los efectos sobre los precios, se insiste en la necesidad de reducir los costes de envío en el marco de los trabajos del G20. Se señala como idea la necesidad de mejorar sus impactos en desarrollo y se subraya la relación entre las remesas y la inclusión financiera, en el sentido de que las remesas puede ser un gran vehículo para aumentar la inclusión financiera de determinadas comunidades. El capítulo de deuda externa no voy a entrar, primero por falta de tiempo y segundo porque se ha redactado hace relativamente poco y en todo caso esas son las dos ideas que señala el documento, la posible revisión del marco de sostenibilidad de la deuda y aprovechar la conferencia para tratar el futuro de los trabajos sobre reestructuración. No quiero tampoco extenderme mucho más, estos son los ámbitos en los que ahora mismo más estamos trabajando, los compromisos de la ODE y la reforma de la ODE, los detalles en cuanto a movilización de recursos nacionales, la posibilidad de que se implante en breve plazo la tasa de transacciones financieras a nivel europeo y cuánto de esa tasa podría dedicarse al desarrollo y la necesidad de que en todos los debates esté presente la coherencia de políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Como es habitual, no vamos bien de tiempo, pero vamos entrando cada vez más profundamente en materia. Y yo pediría ahora que tomara la palabra Manuel Santaella, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es inspector de Finanzas del Estado, actualmente jefe de la asesoría tributaria en la Dirección General de Tributos y ha tenido una larga trayectoria profesional que supone una gran capacidad para aportar en este diálogo. ¿Dónde está Manuel? Por favor, tienes la palabra. Buenos días a todos y gracias por la invitación a participar en estas consultas. En primer lugar, lo que sí quería destacar es que, a la pregunta de qué papel debe jugar la tributación en la nueva agenda de desarrollo y cuál debe ser la posición del Ministerio en todos estos trabajos, pues los comienzos no han sido sencillos, porque a diferencia de lo que ocurre en el mundo del desarrollo, que lleva mucho tiempo fijándose en la tributación como un elemento clave de como se habla en la terminología de desarrollo, de movilización de recursos internos, y su incidencia en los países en desarrollo, pues en el Ministerio la verdad es que no es un tema que se trabaje el día a día y no tuviéramos unos planteamientos a priori muy definidos. Por eso también me gustaría destacar que el documento académico que ha encargado la Secretaría General de Cooperación pues nos ha sido muy útil, pues porque nos ha puesto sobre la mesa una serie de líneas de trabajo sobre las que reflexionar y poder posicionarnos o dar una serie de indicaciones de por dónde podría ir esa posición española. Entonces, siguiendo esas, tres capítulos dedicados a la tributación o que contiene elementos tributarios del documento académico, pues voy a ir comentando cada uno de ellos, quizás de una posición, como no puede ser otra, de la Administración, pues muy pragmática, ¿no? Muy con los pies en la tierra y de hacia dónde pueden ir los tiros, ¿no? En primer lugar, el primer capítulo, como ya ha explicado Pablo, dedicado a la tributación, habla de la posibilidad, si existe o no margen de los sistemas tributarios de los países desarrollados de generar recursos adicionales. Y quizás lo que habría desde nuestro punto de vista destacar este capítulo es que efectivamente, aunque teóricamente pueda existir cierto margen de mejora, los sistemas tributarios pues, son muy particulares. O sea, no existen sistemas tributarios individuales, ideales que se puedan pues, generalizar. Por ejemplo, ahora a nivel de la Unión Europea pues tenemos un ejercicio que se llama el semestre europeo, en el que a la hora de elaborar nuestros presupuestos pues decimos recomendaciones de la Comisión y ellos inciden, por ejemplo, mucho en que tenemos que trabajar en sistemas tributarios favorecedores del crecimiento, o sea, disminuyendo, digamos, la imposición sobre los costes del trabajo y aumentando pues, los impuestos sobre la propiedad y los impuestos indirectos. Pero la verdad es que en el enfoque de los sistemas tributarios no es que queramos ser escépticos. Nosotros pensamos que debemos ser, desde el punto de vista de cooperación, muy prudentes. Porque los sistemas tributarios realmente y las modificaciones de los mismos es una cuestión 100% política. 100% política, muy compleja, muy difícil
muy ligada a la soberanía de cada país y entonces en la que no se puede interferir, nosotros pensamos, de muy difícil manera. Por eso, quizás nuestro punto de vista en este aspecto es que el único margen que hay sería pues, dar asistencia técnica en cuestiones puntuales, asociadas a reformas tributarias y siempre a demanda del país que lo solicita, ¿no? Porque otro enfoque no es posible. Quizás por este motivo nosotros lo que apostamos más es por reforzar las capacidades de las administraciones tributarias. Aquí es verdad que un país poco desarrollado pues puede tener un sistema tributario pues, óptimo, mediano o regular, pero en cualquier caso el tener una administración tributaria que sea capaz de exprimir, de aprovechar al máximo ese sistema tributario, pues es del todo deseable, ¿no? Porque cualquier mejora que haya algo en el sistema tributario pues va a tener incidencia pues, en la recaudación. Y desde el punto de vista de España, pues tenemos la suerte de contar pues, con una administración tributaria que es internacionalmente muy valorada, que es muy eficaz y que en determinados aspectos que pueden ser efectos de cooperación, pues pueden ser muy relevantes, ¿no? Todo el tema de sistemas informáticos, registros de contribuyentes, análisis de riesgos y quizás no tanto la agencia tributaria, sino un aspecto, o sea, un órgano de administración que puede jugar un papel importante es el catastro, ¿no? Los impuestos a la propiedad en países en desarrollo son muy importantes y esos impuestos a la propiedad no pueden funcionar bien si no hay una base catastral buena que permita aplicar esos impuestos, ¿no? Y en este aspecto el catastro español la verdad es que es muy bueno. Esto es ya en cuanto al primer elemento. El segundo elemento en el que trabaja el documento académico es el que se refiere a la cooperación fiscal internacional. Aquí, efectivamente, pues la globalización de la economía pues, hace que los sistemas tributarios, que son eminentemente nacionales, pues dependan mucho de la buena cooperación entre administraciones tributarias. Así, por ejemplo, pues cuestiones como son el intercambio de información, la asistencia en materia pues, de recaudación de deudas de un país en bienes que están situados en otro país, la práctica de controles multilaterales, pues dependen mucho de la cooperación tributaria, pero ya no solamente en los países en desarrollo, sino en todo el mundo. Y aquí, precisamente en eso, pues no solamente por la cuestión de la globalización de la economía, sino por toda la situación de crisis económica y financiera que se ha vivido, sí que se están produciendo desarrollos en estos momentos muy importantes. O sea, se ha producido un salto cualitativo en los mecanismos, en los instrumentos, en las iniciativas de cooperación administrativa internacional, en los que yo creo que es muy importante que los países en desarrollo no queden descolgados. Así me gustaría destacar unos cuantos, ¿no? Por una parte, pues se están desarrollando pues, nuevos convenios y acuerdos multilaterales de cooperación entre administraciones tributarias que son muy potentes, ¿no? Por ejemplo, el convenio de asistencia mutua de la OCDE y del Consejo de Europa, que ahora se ha abierto pues, a todos los países del mundo. También otro elemento fundamental es todo el tema del intercambio automático de información fiscal. Y esto muy ligado pues, a la cuestión de los paraísos fiscales, que preocupa mucho siempre, bueno, como Ministerio de Hacienda, pero también desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? Aquí la verdad es que se ha producido una evolución, un salto cualitativo descomunal, ¿no? En unos muy pocos años. Hemos pasado a una situación en la que el secreto bancario era prácticamente infranqueable hace unos años, a un escenario en que dentro de 2 o 3 años pues, un número muy importante de países vamos a pasar a tener un sistema automático de intercambio de información fiscal. Lo que pasa es que aquí también otro elemento que a mi juicio resulta relevante desde el punto de vista del desarrollo es que no todos los países van a poder estar integrados en este sistema, porque está condicionado, pues, por ejemplo, a que haya un nivel adecuado de confidencialidad de la información, de control de la misma, y no todos los países están en condiciones de garantizar eso. Entonces, yo creo que aquí pues, también hay un campo, un margen de actuación, de asistencia a los países pues, para permitir, en la medida posible, que un mayor número de países se sumen a este intercambio automático de información fiscal. Luego también existe otro proyecto que se ha destacado en el documento académico, que es el proyecto BEPS. Este, pues, también fruto pues, de la crisis económica y financiera, pues, que ha puesto en evidencia las técnicas de planificación fiscal agresiva de muchas multinacionales que hacen que prácticamente pues, que reduzcan su tributación a la mínima expresión. Entonces, este proyecto BEPS de la OCDE
contiene una multitud de acciones, algunas pues, muy importantes y que han sido demandadas tradicionalmente desde el punto de vista del desarrollo. Por ejemplo, pues el Country by Country Report, o sea, la iniciativa que supone o que obliga a que las multinacionales pues, den información de los tributos que están, por lo que tributan efectivamente en cada país en el que operan. Eso, por ejemplo, se va a incorporar ahora en la normativa española, en el impuesto sobre sociedades y próximamente pues, en la Unión Europea. Este proyecto BEPS, claro, aquí el problema es que nace de la OCDE, ¿no? Y aunque la OCDE sí que está trabajando en dar difusión a estas iniciativas y abriendo la participación a países en desarrollo, pues bueno, yo creo que es un elemento, un ámbito en el que interesaría pues, reforzarlo en la medida posible. También otro aspecto de la cooperación fiscal internacional que yo creo también que sería importante reflexionar y se puede aportar algo es el tema de los organismos internacionales. Quizás la fiscalidad es el único sector económico o de los sectores en los que no hay un organismo internacional a nivel mundial que trabaje sobre él. Porque es verdad que hay un comité de expertos en Naciones Unidas que ha realizado pues, un trabajo muy loable en materia de los convenios de doble imposición y para países en desarrollo, pero no llega a multitud de cuestiones que ahora mismo se discuten en el ámbito de la fiscalidad internacional. Aquí hay que reconocer que es la OCDE quien tiene pues, un papel muy activo, muy desarrollado, que lleva muchos años trabajando de experiencia, pero claro, no es representativo de todos los países. Entonces, bueno, no sé muy bien qué margen, en este aspecto, en el Ministerio pues no tenemos muy bien qué margen hay, pero realmente este es un punto que queda cojo, ¿no?, en el desarrollo y en la cooperación a nivel internacional en materia tributaria. Y el último punto del documento que quisiéramos comentar también es el tema de los mecanismos innovadores de financiación. Aquí se destacan pues, dos posibles impuestos nuevos, internacionales, que es el impuesto sobre transacciones financieras y hace referencia más concreta a un impuesto sobre divisas y el impuesto sobre el carbono. Hombre, efectivamente, aquí nuestra impresión es que quizás sí sean las dos líneas de trabajo pues, más interesantes de trabajar, pero bueno, el propio documento ya reconoce y desde nuestro punto de vista es bastante claro que lograr un consenso internacional esto es muy difícil. A nivel de la Unión Europea estamos trabajando ahora en un impuesto sobre transacciones financieras, pero ni siquiera en la Unión Europea. Estamos en un procedimiento de cooperación reforzada en el que estamos nada más que 11 Estados miembros y trabajando, digamos, con un ámbito de aplicación muy pequeño, o sea, porque estamos hablando únicamente de un impuesto que recae sobre acciones de empresas cotizadas y algunos tipos de derivados, pues las dificultades que estamos encontrando son, no voy a decir extremas, ¿no?, pero son muy grandes. Entonces, realmente aquí nuestra opinión es que lo que hay que hacer sobre todo es un trabajo de concienciación. O sea, hay que seguir trabajando pues, tanto a nivel de gobierno, a nivel de opinión pública, pues de tratar de progresar en el desarrollo de figuras de imposición a nivel internacional. Quizás, desde nuestro punto de vista, o sea, tiene que tratarse de figuras impositivas para financiar el desarrollo que sean nuevas, porque vemos también complicado que los estados, los países estén dispuestos a renunciar a ingresos que ellos ya perciben para darlos, digamos, al desarrollo cuando antes lo estaban integrando en su presupuesto como un ingreso normal, como cualquier otro impuesto. El tema de la afectación de impuestos a financiación del desarrollo, hombre, a priori como Ministerio de Hacienda, para nosotros el principio de no afectación pues, es un principio que nos queremos, o sea, nos gusta mantener, ¿no? Costó mucho tiempo, digamos, el disciplinar la hacienda pública y integrar pues, todo tipo de ingresos en el presupuesto y que luego pues, sea a través del Parlamento y de una decisión el que se decida cómo se gasta eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que también hay tratamientos excepcionales que pueden contemplarse en función de la situación concreta, ¿no? Por ejemplo, en relación también con la intervención anterior, no nos gustaría, por ejemplo, trabajar en figuras impositivas que se han trabajado en el pasado porque pensamos que pueden ser negativas para sectores económicos que son importantes para España, ¿no? Este es el ejemplo del impuesto sobre los billetes aéreos. Un país turístico como España, más de turismo en un nivel de renta pues, medio o bajo, que es muy competitivo, muy sensible a nivel del precio, pero realmente el establecer nuevos impuestos sobre este tipo de sectores pues no es una cuestión que nos parezca deseable. Entonces, por concluir y por repasar un poco los puntos que he ido tocando, en
cuanto a cuestión de trabajo en sistemas tributarios, pues puede existir cierto margen, pero siempre tiene que hacerse de una manera prudente y a demanda del Estado o del país afectado. Yo creo que sí que hay que continuar apoyando programas destinados a mejorar las capacidades de las administraciones tributarias. Hay que seguir trabajando también en el tema de evitar que los países en desarrollo se queden descolgados de estos desarrollos tan importantes que están habiendo ahora en el ámbito de la cooperación fiscal internacional. Quizás destacar también que sería importante una reflexión sobre los organismos internacionales, cómo funcionan en los temas de tributación y en temas de mecanismos innovadores de financiación y mecanismos tributarios. Realmente no es realista, yo creo, plantearse utilizar este tipo de recursos a corto o medio plazo. O sea, yo creo que hay un trabajo largo por hacer. Bueno, esto sería la aportación por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por las aportaciones, orientaciones y además por echar el guante a la OCDE. Y afortunadamente tenemos aquí un representante de la OCDE que podrá hacer sus aportaciones. Paso la palabra ahora a Juan Francisco Martínez, del Ministerio de Economía y Competitividad, actualmente subdirector general de Instituciones Financieras Internacionales. Por favor, Juan Francisco. Muchas gracias. Quería comenzar por agradecer por la organización de esta magnífica jornada y, por supuesto, la invitación para poder participar y aportar nuestros comentarios. Voy a tratar de ser muy breve, visto que vamos muy mal de tiempo, entonces me voy a centrar básicamente en lo que entendemos que podría ser nuestra visión de los temas más de carácter económico-financiero relacionado con el desarrollo. Y digo, agradezco especialmente la posibilidad porque una de las cuestiones que suele estar relativamente ausente en estos debates es precisamente el papel que tiene el sistema económico-financiero dentro del desarrollo y la importancia. Sí, ahora. En todo lo que es el impulso de una agenda de objetivos de desarrollo como la que estamos discutiendo aquí, tan ambiciosa. En este sentido, ya se ha mencionado por el embajador Weiss-Leder pues, la importancia que tiene la regulación financiera internacional, la coordinación, la supervisión bancaria. Todos estos temas son temas en los que no se puede dejar uno de fijar cuando se trata de analizar el impacto de las medidas que se están defendiendo aquí y la importancia que tiene el financiar todos los objetivos de desarrollo, ya tengan unas orientaciones más sociales o tengan unas orientaciones más económicas, de infraestructura. En general, ese es un tema en el que nosotros echábamos en falta pues, un poco más de reflexión y estamos dispuestos, por supuesto, a aportar nuestra reflexión y nuestra colaboración en relación con los objetivos de desarrollo. Más concretamente, y en relación a lo que sería ya nuestra participación en la colaboración a la posición española, pues indicar que, por supuesto, consideramos en lo que a nuestras competencias se refiere que los organismos financieros multilaterales, incluyendo el propio Fondo Monetario y todos los relacionados con, como os decía, la organización del sistema financiero y monetario internacional, pues deben involucrarse muy activamente en estos objetivos de desarrollo. De hecho, como ya se ha mencionado, uno de los foros en los que se está discutiendo el papel de la deuda externa y que desde el Ministerio se considera que es el foro idóneo para mantener estos debates es el Fondo Monetario Internacional y en ese sentido pues se están discutiendo posibilidades para poder avanzar en estos temas de vincular o estudiar el papel que puede tener el tratamiento de la deuda externa en relación con el desarrollo. Nuestra posición en ese caso sería, pues, efectivamente, tratar de impulsar que el Fondo Monetario siga discutiendo y avanzando este tema para que se llegue a un consenso entre todos los países y se pueda abordar de forma conjunta. Otro tema, como decíamos, de interés es el papel que uno de los cauces tradicionales de ayuda al desarrollo, que son los organismos financieros multilaterales, en particular los bancos de desarrollo, pues tengan en esta nueva agenda de objetivos de desarrollo del milenio. Nuestra opinión, por supuesto, es que, como lo han venido haciendo hasta ahora, estos organismos deben mantener esa posición de privilegio y de importancia trascendental en el impulso de estos objetivos y, por lo tanto, nuestra posición desde las representaciones en estos organismos va a ser apoyar cualquier iniciativa que contribuya al aumento del peso y la participación de estos organismos en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para los próximos años. En ese sentido, indicar también
pues que, como saben, la propia dinámica en la que se han introducido estos organismos como consecuencia de la crisis, de reforzar su peso tanto en las actividades de contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica de los países en vías de desarrollo, como de buscar fórmulas alternativas para impulsar la financiación financiera, la financiación de actividades y de proyectos un poco saliéndose de los mecanismos tradicionales, pues también ha sido apoyado desde España y consideramos que es una vía en la que hay que seguir trabajando dentro de las posibilidades que nos permite mantener el equilibrio del sistema financiero internacional, que, como todos ustedes saben, es bastante delicado, pero dentro de lo que se pueda, pues estamos muy a favor de que se sigan investigando pues todas las fórmulas alternativas de movilización de financiación privada, pues como las que se están explorando actualmente, de crear gestoras de activos en las que participan fondos soberanos y otro tipo de fuentes de financiación que hasta el momento habían sido, digamos, más reticentes o menos activas en financiación del desarrollo. Para resumir o sintetizar, pues simplemente indicar que efectivamente nuestra visión es que el apoyo a esta agenda española tiene que ir encajándose dentro de lo que son los objetivos tradicionales de mantener nuestras áreas de influencia en términos de apoyo económico al desarrollo. Como se ha indicado, pues tenemos unos objetivos que hay que seguir defendiendo en términos de regiones en las que España tiene un interés tradicional, cultural, económico y social, y al mismo tiempo tenemos que intentar colaborar en que se pueda mantener un sistema económico y financiero internacional que apoya el desarrollo y que al mismo tiempo nos permita seguir contribuyendo a nuestras agendas tradicionales con todos los objetivos, incorporando estos objetivos ambiciosos de cambio climático de la mejor manera posible. Y voy a reservarme algunos comentarios para los debates posteriores sobre la intervención del profesor Waislader para permitir que no nos pasemos mucho del tiempo permitido. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Seguro que habrá mucho debate. Yo me quedaría con el término de tradicionales, pero quizás estamos en un mundo cada vez menos tradicional en que las cosas están cambiando. No te vamos a pedir la postura española respecto al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras, pero es una prueba de que lo tradicional no sigue tan activo ahora. Y paso la palabra a Ana Fornells, de la Oficina de Cambio Climático, coordinadora y directora de la postura española a ver que lo diga bien, en el proceso de negociación internacional en el marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y hasta el año 2015, en enero de 2015, representante española en el Fondo Verde para el Clima. Por favor, Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias y también quiero dar las gracias por haber organizado esta jornada, que creo que es muy importante, no solo porque sirve para que nos conozcamos, podamos intercambiar experiencias en los diferentes ámbitos. Como ya se ha señalado, el proceso de negociación internacional de cambio climático se va a ver influido y a su vez va a repercutir en este proceso de la Agenda post-2015. Por eso es muy importante estos foros de debate y de diálogo, ya que no podemos olvidar que el éxito o el fracaso de uno de estos eventos va a influir en el resto. Nosotros, como somos el último, esperemos que podáis avanzar y realmente encontrar la solución, aunque hay que ser positivos. Voy a centrarme principalmente en describir un poco en nuestras negociaciones de cambio climático cuáles son los principales debates, como se ha señalado, y cuál es la postura. Creo que es importante para tener en cuenta ser coherentes dentro de los diferentes procesos y evitar que se reabran cuestiones que se están debatiendo en nuestro proceso de cambio climático. En primer lugar, en las negociaciones de cambio climático, los medios de implementación son uno de los elementos claves y estará presente en el paquete de París, que se negociará en diciembre en la Cumbre de París. Y hasta el último momento probablemente no podremos saber cuáles serán los objetivos cuantificados. En nuestras negociaciones
el debate será sobre todo en un número concreto que se intentará incluir y no tanto en fuentes innovadoras. Nosotros no tenemos tiempo de aquí a París en concretar más nuestra postura o si se quiere identificar o ligar una determinada fuente innovadora. Es muy importante, dentro de nuestras negociaciones, España está defendiendo que hay que crear marcos propicios con el objetivo que permita movilizar diferentes fuentes. Es importante no solo el papel de los recursos públicos, también es importante movilizar al sector privado y, como se ha señalado, hay que cambiar de paradigma. No solo tienen que contribuir los países tradicionales, como se ha nombrado, tiene que haber una apertura y que haya una contribución por parte de otros países. Y en la práctica esto ya se ha producido. Por ejemplo, en el Fondo Verde para el Clima, en el proceso de movilización de recursos, han contribuido 7 países en desarrollo, como Colombia, Corea del Sur, Indonesia, México, Mongolia, Panamá. Por lo tanto, es algo que no es una quimera y se está produciendo en otros foros. Por lo tanto, es algo que deberíamos defender también en la agenda post-2015. Respecto a las fuentes innovadoras, en el ámbito de la legislación europea ya existe una tasa de carbono, se está aplicando, y los ingresos generados de la subasta de derechos de emisiones se indica que al menos el 50% debería destinarse a cambio climático, debiendo ser cada Estado miembro el que decide cómo utiliza estos recursos. Y dentro de las instituciones de cambio climático, el Fondo de Adaptación para el Protocolo de Kioto ya está obteniendo los recursos de una fuente innovadora de un 2% de los créditos generados de reducciones de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio. Y la experiencia que se ha obtenido con esta fuente innovadora es que no ha sido suficiente para poder financiar las necesidades de los países en desarrollo y se sigue dependiendo de las contribuciones públicas. Aparte de los niveles de recursos y cuáles son las diferentes fuentes que deben utilizarse para movilizar y financiar las necesidades de los países en desarrollo, otro elemento muy importante en el debate de cambio climático y que también va a estar presente en la Agenda de 2015 y, como se ha señalado en el documento, es el seguimiento y la evaluación de la ayuda. Es muy importante para reforzar la transparencia y la confianza de los países, demostrar que estamos cumpliendo con los compromisos, y los sistemas que se adopten tanto en uno como en otro proceso van a ver influidos y se van a ver reforzados. Para nosotros es fundamental utilizar los sistemas existentes, reforzarlos, poder extraer conclusiones e ir avanzando poco a poco, pero evitar que haya siempre un equilibrio entre qué supone estos sistemas de seguimiento y qué es lo que queremos conseguir con la información obtenida. El objetivo al final de esta evaluación del cumplimiento de los compromisos debe ser también mejorar la eficacia y la eficiencia de la ayuda de la ayuda que se da a los países. Para finalizar, decir que para nosotros es muy importante que en la agenda post-2015 se incluya el desafío del cambio climático y se tenga presente la necesidad de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Y consideramos que al final lo que se debata en la agenda post-2015 va a tener una influencia directa en las negociaciones de cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Esperemos que sí, que entre todos lo consigamos. Vamos a concluir esta parte de esta sesión y le pediré a Mon, que está en el programa, como veis, que pues acepte pasar a la siguiente mesa, integrarse en ella. Va a haber una pausa café y paso la palabra a Marca Pedrajas, que va a indicar el tiempo y alguna otra información.
Muchas gracias, director. Vamos a hacer una pausa de 15 minutos hasta las 12:20 para tomar algo que es en la sala de arriba, como el inicial. Y también durante esta pausa está prevista una visita a la biblioteca que ha organizado la Universidad de Salamanca, se lo agradecemos. Y hay que hacer 2 grupos, entonces ahora 25 personas que estén muy interesados en visitar la biblioteca, vamos a aprovechar la pausa para hacerlo y en la siguiente pausa irá el segundo grupo. Entonces, nos vemos aquí en 15 minutos. Gracias.